Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti a la deriva. Se reúne el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son nuestros satélites de vigilancia de todo lo que pasa en estos dos mundos tan interconectados casi siempre, con tanta influencia en todo lo que nos pasa. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Primero, ¿tenéis entrada para ir a ver a Batman? No tenemos, yo no tengo entrada. ¿Lo intentaste? A mí me gustaría que me regalasen una. Ya, claro, no, bonito. Tienes que pasar por lo que pasa a todo el mundo, por muy ministro que seas. Sí. Vía Crucis. Por la trampa digital, por la trampa digital. En pagarla, porque si la consigues pagar. Claro, no, pero sobre todo lo que dice y la trampa digital. Esta mañana me contaba uno de los miembros del equipo que su hijo estuvo en la cola y después de haber hecho no sé cuánto rato cola, cuando ya estaba como a 7 personas de que le tocara, se dio cuenta que estaba para las entradas VIP. O sea, una cola virtual. Claro, bueno, es que las entradas no se identificaban como VIP. Claro. Yo creo que han abierto el debate sobre un tema del que hablamos poco y deberíamos hablar más, que es los famosos precios dinámicos, ¿no? Los precios que van cambiando. Pensemos una cola, el caso de este chico, si le quedaban 7, es una cola donde, depende del momento en que entraras, podías tener delante más de 100.000 personas. 100.000 personas en una cola virtual. El servidor se caía cada cierto rato, creando esta sensación, ¿no? de que esto se... ¿Perdías el turno si se caía el servidor? Claro, pierdes el turno. No solamente eso, y si intentas cambiar de entrada, o sea, el precio final no te sale hasta que llegas a la última pantalla, ahí te sale un precio que ha partido de 70 y que puede ir cuando llegues a esa pantalla por 260, y si tú quieres cambiar de entrada, decir, no, yo quiero otra entrada, barata, vuelves a la casilla de salida. Es que es una subasta casi. A empezar esa cola, no, claro. Entonces, este tema, los precios dinámicos, yo creo que es un tema que tenemos que revisar de manera seria. Es verdad que el Ministerio de Consumo está en ello, es verdad que la Comisión Europea también. Quizás este es un caso bastante flagrante, aunque bastante básico, porque aquí no hay mucha complejidad, pero tanto que hablamos de la transparencia algorítmica, ¿no? Y de que debemos explicar cómo se fijan las cosas y para qué se utilizan los algoritmos y qué tienen en cuenta, bueno, pues que nos expliquen los señores de Ticketmaster qué tipo de algoritmo fija eso. No, una cuestión, yo que soy un poco ya antiguo, por supuesto ya ese mundo en el que ibas al Corte Inglés o al Madrid Rock a comprar una entrada física, eso ha desaparecido. No, eso ha desaparecido. Sí, pero no solo ha desaparecido eso, Nuño, lo que ha desaparecido también es que yo compraba entradas por internet a pesar de mi edad, pero claro, a ti te ponen un mapa del sitio, tú eliges el asiento y tú sabes que si vas más abajo pista es más caro, detrás más barato, pero ahora esto es imposible. Claro, bueno, a ver, lo que dice Ticketmaster, pues que no hemos encontrado a nadie que haya pasado por esto, es que había entradas de precio fijo, ¿vale? Que había muy pocas entradas, porque había entradas de precio fijo y otras entradas que tienen un precio que se va adaptando a la demanda. El tema es que vuelvo a insistir, es que hay que explicar cómo se calcula eso, ¿no? En función de cuánta demanda y de qué demanda se fija ese precio, sobre todo en un proceso como este, en el que se anuncian primero 2 conciertos en Madrid y uno en Barcelona, luego va subiendo la cifra de conciertos, es decir, vas ampliando la oferta y esa demanda nadie sabe exactamente cuál era. Entonces, creo que explicar muy bien esto es algo cada vez más necesario. Y ojo que esto está pasando en muchas más cosas que solo en los conciertos. Claro, es lo que te iba a preguntar. Cuando hablamos de precio dinámico, es un precio que va variando en función de la demanda. Y esto puede pasar en billetes de tren, en billetes de avión. Que va variando en función de no sabemos qué. Que este es el problema, ¿no? Yo creo que todos entendemos, porque así históricamente, el caso de los aviones, ¿no? Tú depende de cuando compres un billete de avión, tiene un precio diferente. Y es verdad que tú puedes haber pagado un precio y el que está al lado, uno completamente diferente. Esto empezó en los aviones, llegó rápidamente también al mundo de los hoteles, pero hoy están absolutamente todo. Y quizás el ejemplo más flagrante tiene que ver con los Ubers, los Cabify, los Bolt. Esto de que hemos hablado aquí muchas veces. Claro. Donde el precio nadie sabe en función de qué se calcula. ¿Se calcula en función de la demanda? Sí, pero se ha demostrado que en función de cuánta batería te queda en el móvil, en función de desde qué móvil lo estás haciendo, en función desde qué barrio llamas, en función de muchísimas cosas. El tema es que el algoritmo se ha programado para maximizar el beneficio de estas empresas. Ya, pero a la baja no va nunca, Jaime. Nunca. Te lo digo yo, porque a veces que busco billetes de avión y no puedo irme un fin de semana o puedo irme otro, digo, oye, me voy a esperar al jueves a ver si no va lleno el avión y me regalan casi. Nunca va a la baja. No, pero en teoría, por ejemplo, con los transportes sí que en teoría te protege si hay mucha demanda. Es decir, o
algo más de demanda que normalmente, y los precios son más caros si nadie está demandando. Pero claro, esa es la teoría. El tema es que históricamente, ¿no? los aviones eran un eje completamente temporal, ¿no? Tú normalmente, como bien dices tú, si lo comprabas antes era más barato y si lo compras después era más caro. Esto hoy ya no es así. Hoy los precios son, para que lo entendamos, son personalizados. Hoy el precio te lo ponen a ti. Y está pensado para que pagues lo máximo posible. De hecho, en muchas tiendas de internet, si tú entras recurrentemente en esa tienda a ver una cierta cosa, esa cosa va subiendo cada vez que entras. Con los billetes también pasa lo mismo. Para todos los demás. Y no sube para los demás, sube solo para ti. Entonces, esto, que parece ser que no es ilegal, lo que sí que es ilegal es no explicar cómo lo haces, ¿no? Tú tienes que tener una transparencia que diga, yo fijo los precios en función de esto. Tantas vueltas que hemos dado a la famosa ley de inteligencia artificial, y si os acordáis, uno de los temas en los que insiste la ley es que es obligatoria la transparencia algorítmica. Es decir, si yo utilizo un algoritmo para fijar los precios, tengo que explicar cómo funciona ese algoritmo. Aquí nadie explica nada. Ahora hay un estudio interesante por divertido de varias universidades españolas que plantean la hipótesis de utilizar esto, por ejemplo, en la hostelería, ¿no? O sea, que los bares y los restaurantes pudieran fijar precios dinámicos. Y esto pensado como Es decir, si está vacío te cobran la caña a €1,50 y si está lleno te cobran la caña a €5. Como una herramienta para, vamos a decir, regularizar el tráfico en estos sitios, ¿no? Para que no haya tantas horas puntas y que la gente vaya en todas las horas. Entonces, tú si vas a tomarte la caña a las 9 de la mañana... Pero perdona, esto, vuelvo a mi edad, esto está inventado, esto era el happy hour. Sí, la hora feliz. Claro, a la hora feliz, si te vas a la tarde, que era ahora no porque lo del tardeo se ha puesto de moda, pero antes a las tardes que la gente, tú ibas a la tarde a tomarte algo y era el happy hour era más barato. Pero el tema es que ya no solamente es la hora, es personalizado, ¿no? Depende de con quién vayas, de la ropa que lleves, de cuánto te puedes gastar. Entonces, esto, si no somos capaces de, vamos a decir, hacer dinámicos los sueldos y el poder adquisitivo, hacer dinámicos solamente los costes conduce a la ruina. Yo tengo aquí una pregunta, Jaime, porque esto confieso que lo he hecho y no sé si estoy haciendo el panoli. Para comprar billetes de avión, si yo me meto en modo de navegación privada, ¿es posible que la próxima vez que los miren no me suban el precio? En navegación privada, por lo menos en teoría, ¿vale? En navegación privada tú lo que haces es que reseteas toda la información que se tiene sobre ti. El tema, y ahí hay muchas cosas interesantes, es que tú lo que reseteas es básicamente el mundo de las cookies, del que hemos hablado varias veces. Cada vez más las webs tienen en cuenta otras cosas, además de las cookies, ¿no? Cómo navegas, cómo tecleas, qué tipo de cosas buscas, en qué orden las buscas. Todo eso dice más cosas sobre ti de las que creemos. Es decir, sin ser capaz de identificarte con un histórico, que serían las cookies, con esto puedes hacer perfilados con los que puedes intuir si vas a pagar más o vas a pagar menos o cuánto te pueden sacar de todo esto. Es interesante además, por ejemplo, en el caso de los Uber y los Cabify, que el precio es dinámico, pero lo que se paga al conductor no. El conductor cobra lo mismo. El conductor gana lo mismo. Lo cual creo que no habla muy bien de este tipo de compañías. Claro. ¿No? Esto va directamente al beneficio de la compañía. Sobre los viajes, yo creo que habrá que volver a las agencias de viajes. Ir a la agencia, sentarte ahí, quiero un billete, búscame tú el más barato. Siguen existiendo. Yo conozco mucha gente que sigue sacando los billetes de aviones a través de las agencias de viajes. En alguna compañía, lo que decíamos de la transparencia, alguna compañía que es bastante loco el precio final comparado con el que están inicialmente, ¿no? Claro. Entonces la búsqueda te dice un precio y luego vas sumando cosas, seguros, maletas, y puede llegar a ser el doble del precio inicial. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con este mundo de la tecnología y de la ciencia. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. What you drinking? Rum or whiskey? Aquí estamos en nuestra reunión semanal con los ministros de Ciencia y de Tecnología, con la denuncia, porque es verdad que Consumo ya lo ha denunciado, pero yo creo que tenemos que denunciarlo nosotros y tiene que denunciarlo la gente que compra estas entradas, y no solo las entradas, los billetes de avión, este engaño de los precios dinámicos, porque discúlpenme. Y los propios artistas que no ganan dinero, pero yo creo que estaría bien que levantaran la mano, que dijeran, no somos nosotros, es una industria que yo no quiero que en mi concierto se utilicen este tipo de prácticas. Bueno, vamos con otro asunto. Después seguiremos hablando también de Donald Trump y de los Estados Unidos, pero ya saben que hay muchos científicos que están intentando salir por piernas de Estados Unidos. Una de las primeras científicas españolas, vamos a llamar repatriadas desde ese país a través del programa ATRAE, está en el equipo de astrónomos que acaba de anunciar el hallazgo de hielo de agua en un sistema planetario joven similar al nuestro. Necesito traducción, Nuño. Bueno, pues a ver, esto es como mirar, conoces a una persona cuando tiene 48 años y te imaginas cómo fueron sus primeros años de vida, ¿no? Pues es lo mismo, pero con nuestro sistema solar. Es posible, porque tenemos una estrella joven similar al Sol, donde todavía no se han formado planetas y hay todo un disco de escombros, de rocas, de polvo, y
lo que ha descubierto ahora mismo este equipo de hielo cristalino, es decir, tan transparente como lo puede ser un cubito de agua hecho en la Tierra, Sí. que están dando vueltas a la estrella. Y ese es el material básico para formar planetas. Y es el material básico para cosas tan esenciales como para llevar agua líquida a ciertos planetas. Es decir, la Tierra, mucha del agua que tiene, vino a través de cometas y asteroides que vinieron de nuestro cinturón de asteroides que está más allá de Neptuno, ¿no? Entonces, el impacto de todos estos cuerpos hizo que tengamos tanta agua y que el planeta Tierra sea un planeta vivo. Entonces, los astrónomos lo están utilizando para entender cómo se originan sistemas solares y cómo se originan posiblemente sistemas solares como el nuestro, porque han visto que el hielo que han descubierto en esta estrella que está a 150 años luz es exactamente igual que el que hay en los cuerpos que tenemos nosotros en nuestro cinturón de Kuiper, en nuestro cinturón de cuerpos similares. Es decir, hay un proceso universal y ese hielo también está presente en procesos, en fases iniciales de la formación de sistemas solares y en las últimas fases. Es decir, con este telescopio, que es el James Webb de la NASA, también han descubierto ya exoplanetas fuera del sistema solar, ya formados, donde también hay hielo de agua. Es decir, que es un componente básico, pero que es también esencial que se mezcle con otros compuestos minerales, etcétera, para que pueda haber planetas rocosos con vida, ¿no? Que tiene que haberlos. Y cuando hablas de reservas de agua, ¿nos imaginamos mares? ¿Nos imaginamos ríos? No. Estos son partículas milimétricas de hielo, pero estamos hablando de una extensión. Este cinturón tiene millones y millones de kilómetros de ancho. Entonces, toda esa agua se concentra en las partes exteriores donde la estrella ya no puede derretirlo, y la colisión de los cuerpos estos de los que hablamos genera un montón de partículas de hielo que van introduciéndose de nuevo en las capas más internas del sistema, ¿no? Entonces es una forma de ir generando un poco el momento clave en el que los componentes esenciales para que pueda haber un sistema solar en el que pueda haber, por ejemplo, un planeta con mares. Exacto, con sus planetas. O sea, estamos viendo como los primeros momentos de la formación de un sistema planetario. Qué bueno. Más cosas. Hay un lugar, concretamente Villamayor de Gállego, en Zaragoza, donde hay un fondo de inversión que quiere usar más de 80 hectáreas de suelo agrícola para montar un macrocentro de datos. Claro, hasta ahora estábamos acostumbrados a que cuando decían aquí van a poner una ¿cómo se dice? Lo de las basuras, no me sale ahora la palabra. Pero bueno, o basura radiactiva, o aquí van a poner una almacén nuclear. El almacén nuclear. Sí, una incineradora. Una incineradora, es que no me salía. Muchísimas gracias. Una incineradora. Claro, estábamos acostumbrados siempre a la oposición, pero ahora oposición del pueblo a que pongan un centro de datos. Bueno, yo creo que estábamos tardando en esto, ¿no? Fíjate que hablábamos antes de los precios de los que están generando una cierta turismofobia, pues aquí hablamos de tecnofobia, ¿no? De empezar a pensar que la tecnología a veces no es desde luego una buena instalación en tu pueblo. El caso de este pueblo, que además es una historia muy bonita, es una historia casi de resistencia a lo Asterix, ¿no? Hay que recomendarlo el reportaje, ¿no? De hay Manuel un pueblo, sí. un reportaje de nuestro compañero Manuel Pascual en el País, que lo cuenta maravillosamente, como siempre lo hace Manu, en el que este pueblo se resiste a que un gran fondo de inversión venga a salvarles la vida, ¿no? Porque al final esto tú piensas en el futuro económico, que se reactiva. Es que yo creo que es importante entender varias cosas sobre los centros de datos. Los centros de datos que decimos, ¿no? Crean empleo cuando se construyen, porque son grandes infraestructuras. Luego en la operación de ese centro de datos trabaja muy poca gente, es decir, no crea tanto empleo. Y que igual vienen de Zaragoza. Claro, iba a decir, es que incluso no tienen, porque incluso físicamente a lo mejor no trabajan ni allí. Zaragoza, este pueblo además, que también está contado ahí, ¿no? Tiene una tasa de empleo del 95%, no tiene desempleo, es un pueblo que vive bien como vive y que no quiere tener un gran centro de datos con un consumo eléctrico brutal y un consumo de agua fuera de todo cálculo. Recordemos que cuando se han puesto los centros de datos en Aragón, nos han contado a todos que no iban a consumir agua, que tenían todas las medidas. Un año después estamos viendo que nada de eso se ha cumplido. Y a veces hablamos poco en retrospectiva de este tipo de cosas, ¿no? De las promesas incumplidas de estas grandes infraestructuras. Y creo que esta visión un poco del bienvenido Mr. Marshall, ¿no? De vienen los americanos con sus tecnologías, sus fondos de inversión a salvar nuestros pueblos, es algo que tenemos que Sí, me llama la atención que sea la protesta por un centro de datos. Acordaos, porque hay una escena maravillosa en una película que yo adoro, que es Alcarrás, no sé si os acordáis, cuando empiezan a tirar los frutales para poner placas solares. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Es quitar nuestras fincas para poner centros de datos.
ojo, porque la tecnología no siempre cambia nuestra vida mejor, y me parece estupendo que en este pueblo se estén amotinando. Sí, contra, es que además no les habían avisado, habían claro. tomado las primeras decisiones la Junta y no... Y este tipo de decisiones, ¿no? Que ni siquiera es una tecnológica, es un fondo de inversión que contrata una constructora, ¿no? Para especular con el suelo, para construir sobre ello y para hacer un uso de una energía que de momento tienes, pero no sabes cuánto tiempo tendrás, y de un agua que en Aragón sabemos que es un problema y que lo va a seguir siendo. Claro, y yo, Nuño, buscaba el paralelismo con las protestas, y es verdad que ahora se ha vuelto a reactivar el debate sobre las nucleares a partir del apagón del 28 de abril, claro, el paralelismo con las protestas contra las nucleares. Contra las nucleares, pero esto es curioso porque los pueblos que están cerca de nucleares están a favor de ampliar la vida de las nucleares. Porque ahí ellos sí que les da... Crea mucho más empleo. Crea mucho más empleo y llevan teniendo empleo desde hace décadas. Pero bueno, es parecido, por ejemplo, a lo de las minas. Queremos minas de materiales que raros, tenemos en España, materiales raros, tal. Pues eso son minas a cielo abierto que generan contaminación y que en muchas ocasiones tampoco dejan dinero en el pueblo. Entonces, bueno. Sí. Pues primera protesta por la instalación de un centro de datos en un pueblo de Aragón. Un nuevo avance contra el cáncer, y casi no hay semana en la que no contemos uno. Se llama terapia inmunoablativa. Ha tenido un éxito sobresaliente en la eliminación de tumores sólidos en un conjunto de pacientes que compartían una determinada mutación genética. Hay quien habla incluso, Nuño, de un cambio de paradigma. Sí, esto es la ultraprecisión de los tratamientos de inmunoterapia. Hemos hablado de aquí muchas veces, ¿no? De enseñar al sistema inmune a combatir de una forma muy efectiva los tumores. Esto funcionaba muy bien en tumores sanguíneos, pero no tanto en tumores sólidos. Ahora funciona muy bien en tumores sólidos en varios órganos, si el paciente tiene una determinada mutación. Y ahí está el kit de la cuestión. Hay entre un 5 y un 10% de pacientes con estos tumores, que son esófago, estómago, colon, hígado, vejiga, útero, próstata, que tienen esa mutación. Y en esos casos, a ver, es un ensayo todavía pequeño, han participado unos 100 pacientes, pero ha habido entre esos 100 pacientes 80, unos cuantos más de 80 que han tenido remisiones completas, es decir, el tumor ha desaparecido porque tenían esa mutación. Entonces aquí ya estamos afinando muchísimo. Claro, o sea, siempre hemos hablado del tratamiento personalizado, esto ya es personalizado. Claro, y está muy bien porque lo hemos contado aquí muchas veces, la inmunoterapia funciona en 1 de cada 3 pacientes. Hay muchos pacientes que no les funciona. Entonces ahora estamos viendo bien por qué a algunos pacientes les funciona muy bien y por qué a otros no les funciona tan bien, y sobre todo expandiendo la inmunoterapia a los tumores sólidos, que son la gran frontera, ¿no?, de esto. No, iba a decir, es un tratamiento, es un medicamento. Claro, dices inmunoablativo. Así lo llaman porque no hay cirugía, no hay quimio, no hay radiación. Directamente la aplicación de este fármaco, que es un anticuerpo, consigue la desaparición del tumor. Lo que pasa es que ahora hay que hacerle seguimiento a esos pacientes durante por lo menos 5 años para decir, oye, te hemos curado el cáncer. Pero de momento son resultados muy prometedores. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, son caros. Vale el tratamiento son unos 50.000 euros, 65.000 euros saldría por 65.000 euros. Pero bueno, tienes que ver también los años de vida que salvas, porque hay pacientes en este ensayo que tenían 28 años, 30 años con un tumor de colon, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿merece la pena pagar ese dinero? Bueno. Y una noticia de medicina, inteligencia artificial. Se ha creado un sistema de inteligencia artificial capaz de diseñar fragmentos de ADN. ¿Eso para qué sirve? Bueno, diseña fragmentos de ADN que después se generan en el laboratorio y los introduces en una célula y la célula hace lo que quiere lo que tú querías que haga. O sea, es bastante alucinante porque es la IA diseñando secuencias genéticas que no existían antes en la naturaleza y que son capaces de controlar el comportamiento de las células, a nivel de transformarse, por ejemplo, una célula madre de la sangre, en vez de glóbulo rojo, quiero que me hagas una célula del sistema inmune. Estos son todavía pasos muy preliminares, pero es muy interesante poder recurrir a la IA para que te ayude a diseñar secuencias genéticas que te pueden ayudar a controlar células tanto sanas como enfermas. Claro, te iba a preguntar, ¿te serviría para el cáncer? Eso es lo que dicen los investigadores. Por ahora ellos se están centrando en las células madre de la sangre, pero, dice, en un futuro podríamos incluso detectar esas células que todavía no son cancerígenas, pero han acumulado ya unas cuantas mutaciones y tienen mucha probabilidad de dar lugar a un tumor. Pues podríamos utilizar estas secuencias para destruirlas, ¿no?, selectivamente. Algo que hemos contado esta mañana, que nos contaban nuestros compañeros de Sociedad, que las inteligencias artificiales se hablan entre ellas. Esto colaboran y generan convenciones sociales sin participación humana.
me parece ya un poco peligroso. Bueno, o sea, a mí una inteligencia artificial sola ya me da miedo. Si ellas maquinan, me da más miedo. Fíjate, le estamos poniendo el nombre de datos o de información sintética, ¿no? Que quiere decir completamente generada por conversaciones entre máquinas sin intervención humana. Esto, que parece una trivialidad, tiene derivadas muy interesantes en la parte de sociedad, que habéis hablado esta mañana, pero tiene también en la parte de investigación derivadas súper interesantes en eso que hemos hablado tantas veces, que es el aprendimiento de las máquinas, aprendimiento cognitivo, como quieras llamarlo. Cuando una máquina aprende no de una persona, sino que aprende de otra máquina, la cantidad de intercambios que puede hacer la llevas a exponencial. Y esto hace que el avance sea muchísimo más rápido. El ejemplo fácil de entender es, por ejemplo, con uno de los ejemplos que hemos usado siempre, que es jugar al ajedrez, ¿no? Cuando la máquina aprende a jugar al ajedrez de una persona, puede jugar un número limitado de partidas en el espacio y en el tiempo. Cuando juega contra máquinas, puede jugar ilimitado. Millones de partidas simultáneamente contra millones de máquinas. O sea, el orden de magnitud es exponencialmente diferente. Entonces, ojo, porque esto tiene unas derivadas muy interesantes y muy preocupantes, las dos cosas. Valdrá para cosas tan estupendas como tratar el ADN, que además es un recurso muy matemático, el ADN, y es relativamente fácil de utilizar la inteligencia artificial, pero nos puede llevar a sitios a lo mejor donde no queremos estar. Y volviendo a Donald Trump, que antes hablábamos de gente que intenta salir de ahí para poder continuar sus investigaciones, le hemos visto, está de viaje por Oriente Medio, de hecho está en Arabia Saudí, ha hecho negocios, 600.000 millones de dólares comprando armamento en Qatar, también ha conseguido que Qatar Airways le compre a Estados Unidos no sé cuántos Boeing para ampliar su flota, pero claro, en este viaje le hemos visto que yo creo que es la primera vez que se le ve después de ese distanciamiento, le hemos visto con Elon Musk, pero también Sam Altman, representante de Amazon, de Nvidia, Uber, bueno, todo el mundo. O sea, está claro que ha sido un viaje de negocios. El Dream Team facha, ¿no? O sea, es como, si os acordáis, esas selecciones que llevaban de la NBA a las... Pues han ido todos allí a... Yo creo que al final iba de esto, ¿no? Iba de ganar dinero, de ganar mucho dinero. Ojo, porque están todas estas empresas. También está Palantir, que es una empresa que vende capacidad de vigilancia y de control. Imaginaos a quién va a vigilar Arabia Saudí, pues homosexuales, mujeres, colectivos, este tipo de cosas son las que están vendiendo, y creo que con un regalo, ¿no?, de un avión bañado en oro, creo que el ejemplo es tan extremo y es tan provocador que es tan obsceno que nos pone a todos delante del mismo espejo, ¿no? Porque claro, cuando lees todo esto, yo creo que manifiesta también esta visión que tenemos los europeos a veces bastante hipócrita, porque si recordamos, Europa sigue manteniendo relaciones comerciales con estos países, con Arabia Saudí. El presidente Pedro Sánchez estuvo en abril de 2024 visitando con empresarios, con otro Dream Team, estuvo visitando Arabia Saudí, y Arabia Saudí ahora quiere ser una capital tecnológica, invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, porque su vecino, que sabemos que a veces es aliado y a veces no tanto, que es Emiratos Árabes, es una de las grandes potencias de inteligencia artificial, con un aliado que es Francia. El programa de inteligencia artificial de Francia está pagado por Emiratos Árabes. Entonces, ojo, porque a veces decimos, el Elon Musk y Trump están haciendo negocio. Sí, lo que intentamos hacer nosotros, solo que nos sale peor. Y una última cosa, Nuño, porque Trump ha ordenado que se rebajen los precios de los medicamentos en Estados Unidos, y dice, bueno, pues mira, está pensando en la gente. No, lo que está intentando es cargar contra las farmacéuticas. Bueno, es que había amenazado con poner aranceles a fármacos importados, y él lo llamó el fat shot drug, o sea, el pinchazo contra la obesidad. Sí. Los nuevos Ozempic, etcétera, que se fabrican en Europa. Entonces, había mucho miedo de que pusiese aranceles y eso causase un cataclismo en las bolsas, etcétera. No lo ha hecho. Lo que ha dicho a su responsable del Departamento de Salud, que es Robert Kennedy, que hable con las farmacéuticas para que bajen los precios, porque es verdad que en Estados Unidos, sobre todo los medicamentos que compras tú libremente sin que te lo cubra, por ejemplo, los seguros públicos que hay, que son bastante limitados, pues pagan 3-4 veces más, son más caras, porque es un libre mercado. Nosotros en Europa, por ejemplo, tenemos sistemas de salud público, entonces el sistema de salud público negocia con las farmacéuticas, y eso es una garantía para reducir los precios. En Estados Unidos los medicamentos tienen precio dinámico también. Claro, o sea, si nos gusta el mercado para algunas cosas, tienen precio dinámico, es el mercado, amigos, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que también, al mismo tiempo que pasaba esto, un poco antes, el lobby de las farmacéuticas europeas estaba hablando con el gobierno de la Comisión Europea para que en Europa subamos los precios de los fármacos porque son más bajos que en Estados Unidos. Entonces, aquí hay como... no se sabe muy bien qué está pasando, porque al final, claro, las farmacéuticas son negocios enormes que tienen que les interesa muchísimo que en Europa se suban el precio de los fármacos.
paradisíacos, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa Cuando finalmente hablamos de con esta transparencia, ola. esta es otra transparencia que necesitamos, ¿no? Exacto. Saber cómo se Sí. fijan los precios de los Sí, de los medicamentos. medicamentos. Eso es terrible, sí, sí. Pues lo dejamos aquí, la semana que viene más. Muy bien. La semana que viene más. Venga, hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Usted no sabe con quién está hablando, así se llama la sección en la que el equipo me propone hacer una entrevista sin decirme el nombre ni el trabajo del invitado. Ya conocen el juego, ¿eh? El encuentro real, pero imaginado, fuera del estudio, porque no puedo salir de aquí, ocurre en un lugar elegido por el entrevistado. Y hoy la cita tiene lugar en el Ripollès, en el Pirineo de Girona. Debemos estar a unos 2.000 metros de altitud, justo cuando acaba el bosque de pinos negros y empiezan las praderas de alta montaña. Junto a un roquedal me espera un hombre con unos prismáticos y yo me voy a acercar a saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Menos mal que la cita ha sido a 2.000 metros, que todavía ya me parece un poco grave, porque si me llegan a decir 8.000 metros tendríamos que haber subido con oxígeno hasta aquí arriba. Sí, aquí podemos ver esas cumbres de prácticamente 3.000 Ya. metros, pero a 2.000 se llega bien, y A sobre 2.000 todo con la sí. sombra del bosque, que hoy hace un día soleado muy bonito, entonces pues más fácil. A 2.000 con mis zapatos de caminar he llegado. ¿Por qué me has citado precisamente en este punto? ¿Qué hay aquí? Bueno, y es un doble motivo. Primero es que está muy cerca de casa y puedo llegar caminando, un paseo que, bueno, sí que es hacia arriba, pero es muy agradable. Y el otro es que el trabajo que estoy haciendo actualmente, pues aquí está el objetivo principal. ¿Qué trabajo haces actualmente? Bueno, ahora estoy buscando lobos. Estoy yendo en diferentes lugares de la península ibérica, por toda España y Portugal, Sí. incluso más allá, pues buscando al lobo. Y aquí pues también hay lobos. O sea, en este punto del Pirineo hay lobos. Pues sí, es que además la historia del lobo en los Pirineos es muy, muy, muy interesante. Y aquí en concreto, en el Pirineo de Cataluña, donde luego comentamos, donde todos los lobos se extinguieron, se Sí, mataron, sí. de hecho, el Pirineo de Cataluña, el Pirineo de Huesca, de Navarra y todo el Pirineo francés, pues han vuelto hace un par de décadas que están volviendo los lobos aquí. ¿Y por qué han vuelto? ¿Cómo han vuelto? Curioso es que cuando hubo las primeras evidencias de que un lobo estaba en el Pirineo, pues el Departamento de Medio Ambiente pues fue a ver si era verdad, y vieron que había unos rastros, se tomaron muestras de pelo, y cuando se analizó ese ADN, pues Sí. se pensaba que esos lobos pues habrían venido pues de La Rioja, de Navarra, de Aragón, donde los lobos ibéricos pues tienen un poco el límite Sí. hacia el este de la península, pero se descubrió que no, que esos lobos habían venido desde Italia, eran de la población italiana que después de recorrer los Apeninos habían cruzado los Alpes marítimos en Francia, Sí. y habían cruzado todo el sur de Francia y llegaron a Pirineos, y desde pues estas últimas 2 décadas ha habido un constante flujo de lobos de origen italiano, algunos que sí que han llegado a criar en Francia, sur de Francia, y que están entrando ya no solo al Pirineo de Cataluña, sino también al Pirineo aragonés. Y es fácil Navarro. encontrarlos, lo digo porque uno se imagina No. paseando. Claro, es que uno se imagina paseando por la montaña, o sea, donde llegamos la gente que camina lo normal por la montaña. ¿Puedes encontrarte un lobo? No, a ver, un lobo es complicado. Aquí es todavía más, porque claro, aquí hay muy pocos lobos. De hecho, no han llegado a criar, y son ejemplares que puede haber una docena, entre 12 y 20 lobos en toda la cordillera de los Pirineos. Aquí es muy, muy complicado. En otros lugares de la península de España, pues por ejemplo la cordillera cantábrica, Sí. o sea, hay una densidad mayor. Aún así sigue siendo pues muy, muy, muy difícil, y por eso, pues bueno, ahora llevo 5 años con el nuevo proyecto sobre los lobos, y hace 15 años hice otro libro sobre el lobo, y bueno, pues a lo mejor pues una de cada 15 o 20 veces que salgo a intentarlo, Lo pues encuentras. logro encontrarlo y ¿Por qué fotografiarlo. sabes tanto de lobos? ¿Por qué? Bueno, soy fotógrafo, también periodista y Sí. realizador de documentales, especializado en naturaleza, y el lobo quizás sea la especie a la que he dedicado pues más trabajos y más tiempo. O sea, tú te dedicas sobre todo a fotografiar, en este caso, lobos. Ahora te preguntaré por otros proyectos, pero en este Sí. caso tú estás buscando lobos. En estos últimos 5 años he trabajado en un libro que acabo de Sí. publicar sobre el lobo, y algunos reportajes en prensa, y ahora mismo pues estoy trabajando lo que será un largometraje documental de cara al año que viene, o sea, una película documental sobre el lobo, en el que ya serán pues casi 6 años trabajando con ello. No te he preguntado por tu nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Andoni Canela. Andoni Canela. Andoni, ¿qué tal? Encantado. Es muy difícil fotografiar un lobo. Bueno, primero encontrarlo, que entiendo que son muchas Exactamente. jornadas en blanco para el momento.
La clave es encontrarlo, y encontrarlo pues necesitas la experiencia, el saber identificar por dónde se mueven los lobos, seguir sus rastros, y una vez que ya sabes, pues también tienes que, en la zona concreta donde estés, porque esa es otra, o sea, los lobos viven en muchísimos sitios, pero su comportamiento difiere dependiendo de sus presas y del hábitat. Entonces, cuando tienes toda esa información, que sabes por dónde se mueven y los horarios, hay zonas donde son solamente nocturnos y todavía lo complica más. Cuando sabes eso, y ahí la clave es la constancia, esperar y también pues un poco de suerte, porque digo, hay veces que estás 10 días seguidos y es el día 11 el que tienes muchísima suerte. Si no has tenido la paciencia para esperar, pues pero pues tú detectas la zona y claro, porque tú me dices, por ejemplo, los lobos que hablábamos del Pirineo de Girona son lobos que han venido de Italia. Claro, entiendo que son animales que están en continuo movimiento, pero si tú detectas una zona por la que están, más o menos sabes que durante un tiempo determinado se van a mover por ahí. Sí, aquí en concreto, donde estoy ahora, es uno de los puntos de entrada, está cerca de la frontera con Francia, es uno de los puntos de entrada, pero también es un punto donde durante estos años hay varios lobos que se han establecido aquí, o sea, se han quedado aquí, pues uno de los que tengo fotografiados y filmados, una pareja de lobos que estaban aquí, pues por ejemplo, tienen la curiosidad que se movían en torno a estas alturas muy altas, en torno a los 2.000 metros, y tenían una presa que aquí es abundante, que es el rebeco elisard en catalán, o el sarrio pirenaico, y bueno, pues se quedan aquí y sí, realmente están en esta zona. Lo que pasa que pueden recorrer durante sus tiempo de campeo, pues 10, 15 o 20 kilómetros al día. Entonces estás aquí y yo sé que los lobos están pasando por aquí, pero claro, a qué hora pasan y por qué valla y por qué collado es lo que es muy difícil. Entonces tienes que tener un punto de vista muy alto y estar pues observando como estoy con prismáticos, a veces con telescopio, e intuir por dónde pueden pasar. Es decir, en una jornada de trabajo tuya tú no te vas moviendo, es decir, te has detectado la zona y a partir de esa zona te sitúas en un punto donde entiendo que tienes kilómetros a tu alrededor para poder verlo. Efectivamente, sí que pues sí, normalmente yo suelo estar 2-3 semanas en el campo cuando voy a trabajar. Igual el primer o segundo día sí que vas buscando rastros por ver dónde hay más movimiento, y ya en base a esa información haces una estrategia que es exactamente lo que has dicho. Me pongo en un roquedo, a veces no tengo ni que esconderme, o al lado de unos arbustos, porque estoy mirando a medio kilómetro. En un radio ¿Y vas solo? Pues casi siempre voy solo. En alguna ocasión me acompaña un amigo, pero lo que pasa es que no se está las 2-3 semanas porque tiene sus trabajos y sus cosas que hacer. Y bueno, el anterior proyecto, que yo normalmente, esto llevo pues ya 30 y tantos años dedicándome a esto, sobre todo antes fotografía, ahora más documental, y casi siempre había sido solo, hasta un par de proyectos, uno que supuso buscar 7 animales, entre ellos también el lobo, por todo el mundo, o sea, por todo el mundo son los 7 continentes, y en este caso pues no fui solo, sino que estuvimos ahí pues 18 meses con Meritxell, mi compañera, que es también periodista y que está haciendo un proyecto educativo con estas especies animales, que yo estaba haciendo unos reportajes, en este caso era para Magazine de la Vanguardia y National Geographic. Hacíamos un trabajo que era 3 meses, un animal concreto en cada uno de los continentes, y también pues vino Amaya, que es la peque, que entonces tenía 2 años y pico, 3 años, y cuando regresamos de ese viaje proyecto tenía 4 y medio, y vino también Unai, que entonces tenía 9 y regresó con 10 años y medio. Ese fue el primer proyecto que no estaba yo solo, sino que estaba, digamos, bien acompañado. Claro, pero según cómo la pequeña no te la podías llevar a una observación de estas, porque un grito de la pequeña en un momento determinado asusta al animal, ¿eh? Ella no pudo venir, por ejemplo, a ver pumas y a ver otros animales. Además, yo te preguntaba si ibas solo, sobre todo por algo tan prosaico, porque pensaba, claro, si tienes que estar observando, te imaginas que tienes pipí o que te paras, o sea, te despistas un momento por comer el bocadillo, y en ese momento aparece el lobo. Pues sí, o sea, tienes que estar en silencio, sobre todo, depende de la distancia en la que estás, y por ejemplo, pues necesidades como el pipí, pues ahí eso es más fácil porque le das una botella, porque lo hago, o sea, que no es que sea, eso es habitual también, porque hay veces que no te puedes mover. Cuando estás en distancias más largas, pues bueno, simplemente hablas muy bajito y susurras si estás acompañado, ¿no? Y en lo que preguntabas del lobo, que también yo creo que es interesante mencionarlo, pues sobre todo por lo que se publica últimamente, de que se habla de que hay pues
una plaga de lobos, Sí, y que los sí. lobos son peligrosos Sí. y que atacan a los niños y los colegios. Bueno, eso es unas cosas que no son ciertas, absolutamente, ¿no? Pero en esta parte del proyecto en el que estoy ahora, que es la parte documental, Sí. y parte del final del libro, pues no he ido solo, sino que me ha acompañado Amaya, que es mi hija, que ahora cuando empezó a venir conmigo a ver lobos, pues tenía 10 años, pero ya sabía comportarse estando callada y no haciendo mucho ruido. Ahora ya cumple 15 años y entonces ha tenido la oportunidad de ver pues muchos lobos. Los hemos escuchado aullar, hemos dormido pues rodeado de lobos, no a 10 metros, pero bueno, los lobos no Sí. sabes por dónde pasan por la noche. Y entre las muchísimas, digamos, experiencias que hemos vivido y emociones, la del miedo a que te ataque un lobo no existe porque Esta es no que está dentro de los ellas. Los lobos ven a una persona y lo que hacen es pues salir huyendo, porque se les extinguió de gran parte de la península, de toda Europa occidental. O sea, somos nosotros quienes les asustan más a ellos que ellos a nosotros. Claro. Eso, volviendo a lo que decía aquí en Pirineos, pues a principios del siglo XX, sobre todo gracias a la estricnina, por culpa de la estricnina, Sí. el veneno, pues se logró pues matar a todos los lobos, ¿no? Y lo mismo ocurrió en Francia, se extinguió el lobo, los mataron todos, en Alemania, en los Alpes, desapareció, ¿no? Y el hecho de que hayan podido volver por sus propios medios es porque ha habido pues esos refugios, como pasó pues en zonas de la cordillera cantábrica, zonas de Galicia, zonas de Zamora, donde ahí sí que hacia los años 70-80 pues quedaron unos cuantos lobos, y su capacidad de adaptación a los diferentes hábitats, porque es que ahora hay al borde del mar, Sí. en la alta montaña, hay zonas de llanuras cerealistas, ahí los lobos saben prosperar porque se buscan pues otro alimento, pues porque puede ser en algunas zonas el conejo, pues a veces pues o ciervos o corzos, que es lo principal, otras veces incluso pueden ir a carroñear o ir a los basureros, y en otras ocasiones pues también con el ganado doméstico. Tienes que tener mucha paciencia, ¿no?, para hacer tu trabajo. Sí, yo creo que es la clave, ¿no? En mi caso, que sobre todo que principalmente trabajo con especies en peligro de extinción, especies amenazadas y que son muy pocas y que además al estar amenazadas pasan desapercibidas, pues sí, es la paciencia. Sí, he estado a veces 10, 12, 15, 20 días sin verlo. Sin nada. Es lo que es. ¿Por qué te dedicas a esto? O sea, ¿qué te empezó a interesar primero? ¿La fotografía, los animales, las dos cosas a la vez? Pues yo creo que fue adolescente, un poquito antes, o a los 10, 12, 14 años. Yo vivo aquí en Cataluña ahora, pero soy de un pueblecito de Navarra, Sí. lo que es cerca del Ebro, y ahí pues con mis padres teníamos un pequeño huerto, pues muy cerca de lo que es del Ebro, y incluso cerca de las Bardenas Reales, que es otro sitio así muy, muy interesante, y ahí me empecé a interesar por los pajaritos. Mi padre tenía una cámara de estas antiguas y fotografié las primeras fotos que hice fue de algunos nidos que había en los frutales de ese huerto. Sí. Y ahí ya pues para mí ya fue la naturaleza lo principal. Entré a periodismo para empezar a viajar y a explicar historias de animales, y de hecho el primer viaje que hice con 18 años, con los primeros dineros que ahorré trabajando, pues me fui a Madagascar 3 meses, y a partir de ahí pues puntos suspensivos. Claro, es que además tienes un trabajo que reúne, yo creo que tus tres grandes pasiones, que tienen que ser los animales, la fotografía y viajar. Son exactamente, Claro. no sé el orden, pero son esas tienes, tres. tienes un trabajo que de los afortunados que trabajan lo que quiere, y además junta eso las tres pasiones que tienes. Sí, y que, también la parte esta última, que yo creo que la mayor parte de mi trabajo ha sido siempre en solitario, pues que también lo puedas compartir con amigos. O con y con la familia, o porque con tu hijo, yo sí. claro, cuando me has empezado a contar la historia pensaba, pues además esto quiere decir mucho tiempo alejado de casa, que también entiendo, pero que tu familia comparta esa misma afición, incluso ese mismo trabajo, aunque sea desde otra vertiente, eso es un lujo. Claro, porque entiendo que tus hijos, que todavía no están en edad de trabajar, pero vamos... Unai, que claro, que el viaje cuando lo acabamos fue hace aproximadamente... O sea, cuando disteis la vuelta al mundo buscando animales. Exacto. Sí. Entonces, de hecho, mi anterior trabajo a los lobos es Panteras, en el que fuimos, en este caso los dos, porque me acompañó en todos los viajes, fuimos a buscar a los grandes felinos del planeta, los dos juntos durante 5 años, ¿no? Que acabó también en una serie de reportajes, libro y una película, una serie en televisión española. Entonces, uno de los... animales que estuvimos buscando y donde después empezó el proyecto del lobo fue el leopardo de las nieves,
Y para ello, pues una y yo nos fuimos primero un mes entero al Tíbet, al centro, la meseta del Tíbet, y estuvimos un mes y durante un mes solo vimos al leopardo de las nieves una vez durante 10 minutos. A 20 bajo cero. Durante un mes. Perdón. Y en algún momento tú dices, escuchándote yo creo que no lo debes decir nunca eso, pero ¿qué hago yo aquí? No, porque... Y luego es que hicimos 2 viajes más al norte del Himalaya, en la zona de Ladakh, en India, y hicimos 2 viajes más. Ahí en uno de ellos tuvimos más suerte, vimos un leopardo con las crías, y bueno, al final fue el gran felino principal del proyecto. Pero te explicaba esto porque, bueno, por ejemplo, en la película se ve a Unai sufriendo, ¿no? Y pues gente que ha dicho, oye, pero no te pasabas, ¿no? Con tu niño. Entonces, él acabó el proyecto con 18 años, hace 2 años. Entonces me preguntaba si él sufría. Digo, pues sí sufría, yo también sufro, pero no quiere decir que un poco de sufrimiento no sea constructivo. ¿no? Y no es incompatible con el disfrute. Exactamente. Y todo el rollo es que ahora mismo Unai, que ha cumplido 21 años ahora y que está estudiando antropología, pero realmente lo que él le gusta y lo que se está dedicando es hacer documentales, y ahora mismo ha estado pues prácticamente casi 5 meses solo acampando él en Groenlandia. Bueno, 3 meses acampando solo en Groenlandia y luego 2 meses buscando osos polares, bueyes albizcleros, y yo le iba a ayudar durante un mes. O sea que él ya automáticamente se ha puesto ya a hacer sus cosas, que ya no soy yo, compadre, que le estoy diciendo, sino que él dice, pues voy a acampar 3 meses en Groenlandia. Digo, pero no está... Pero que no vamos... Hemos estado pues un mes prácticamente sin hablar con él porque no tenía teléfono satelital. Pero tienes prohibido sufrir. Tienes prohibido sufrir. Sufro de otra manera yo. Porque piensa tú en tus padres o en tu familia. Claro. Sí, mi madre, pues también, mi madre y mi padre que falleció, pues también yo agradezco que me comprendieran, ¿no? Que tener que a los 18 años, entonces es que claro, no había ni teléfono ni internet, y te ibas 3 meses a Madagascar y cuando podía enviabas un telex de estos. Estoy bien. Sí, así, cada mes y medio, mamá, estoy bien, ¿no? Entonces, ahora, pues cuando él se va solo, la verdad que bueno, cuidado, que hay ahí... pero bueno. Andoni, ha sido un gusto esta charla, de verdad, apasionante, me ha encantado. Un beso muy grande y muchísima suerte. Encantado también, un abrazo. Un beso, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada? Hora de nuestra clase semanal con Lola Pons, y vamos a hablar de un tipo especial de palabras que son las onomatopeyas, las palabras que imitan los sonidos de la realidad. Yo sé, palabras como achis, muac, ring, son tan naturales como parecen, son propias de una lengua, son universales. Así que saludamos ya a Lola, buenos días. Hola, buenos días, querida. A ver, Lola, onomatopeya, una palabra larga que sin embargo es de uso habitual y todo el mundo la conoce. ¿De dónde ha salido? Mira, ha salido de la unión de 2 palabras griegas, onoma, que significa nombre, y poiein, que es un verbo que significaba hacer, crear. Ese peya de onomatopeya es el mismo final que tiene, por ejemplo, la palabra epopeya, ¿no? Que era el canto de las hazañas de un héroe. Así que crear un nombre, crear una palabra, de ahí viene la palabra onomatopeya. Y como tú decías, claro, es esa palabra que dentro de la lengua imita algo que ocurre en el mundo físico. Pues, por ejemplo, el sonido de un animal, ¿no? Pues imitar a un perro diciendo, wow, el sonido de una persona, decir, estos están ahí, bla, 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 ¿no? Imitar cómo están hablando. O el sonido de un elemento puramente físico. Por ejemplo, evoco que algo se lanza sobre el agua diciendo, plash, ¿no? Se cayó algo. Si una onomatopeya, como tú dices, imita el sonido del mundo real, pero con la lengua particular que cada uno habla, ¿hay diferencias entre lenguas? Sí, hay diferencias entre lenguas. Esto es muy curioso, verás, porque pues yo a lo mejor oigo un estornudo, ¿no? Y sonaría así. Bien. Uy, vamos a ver. Está resfriado. Es que la alergia es como es, sí. Entonces, todos esos estornudos, pues quizás yo los puedo imitar de muchas maneras, pero el caso es que escribiendo en español seguramente lo escribiría o achis
o achús, Sí. que son las onomatopeyas que Sí. tenemos en español para el estornudo. Pero es que al final es una especie de círculo, porque lo terminamos escuchando tal como lo escribimos, ¿no? El estornudo es el mismo, ¿eh? O sea, que este que está estornudando puede hablar español, puede hablar inglés o estar chino. en Nueva Delhi, claro. Sí. Pero resulta que en inglés, por ejemplo, no lo escribirían achú o achí, sino atishu. Ah. Es decir, cada lengua representa la onomatopeya a su estilo. No son universales. Pongo otro ejemplo. Un perro pues ladra como ladra. La variación pues la dará, supongo, la raza del perro, su tamaño, su edad, pero no la lengua del humano que está alrededor de ese perro. En español el perro dice guau guau, en inglés lo escriben con W y la onomatopeya es uf, en rumano lo escriben ham, H-A-M, Sí. y en italiano es bau, pero que el perro es el mismo. Bau, bau. O sea, no nos ponemos de acuerdo ni en las onomatopeyas. Ni en eso, ni en eso. Yo sé que es muy común pensar que hay un estado maravilloso y primitivo que fue previo a la Torre de Babel, pero no es verdad, porque también hay esa Babel de onomatopeya. Y esto puede parecer una anécdota, ¿no? Muy gracioso esto del perro, pero no lo es, porque lo que nos muestra es que todo en la lengua es representar la realidad. Sí. Es decir, no es tanto crearla, ni siquiera es reflejarla fielmente, porque hay un punto de convencionalidad. Hay una parte de abstracción con respecto a esa física de los sonidos de la realidad. Y que las onomatopeyas no sean universales no quiere decir que no hagamos con ellas lo mismo que con otras palabras, o sea, que nos las prestemos, que nos las contagiemos. Pues yo recuerdo cuando yo era chica y los chiquillos en mi patio jugaban a indios y vaqueros, quienes disparaban decían pum pum. Sí. Y ahora los niños suelen decir bang, Bang. bang, porque esa es la onomatopeya del disparo en inglés y desde los tebeos se nos ha ido extendiendo mucho. También puede haber diferencias incluso, fíjate, dentro del propio ámbito hispánico. Pienso en las diferencias entre el español europeo y el americano. Aquí, para un bebé que está haciendo esos sonidos así incipientes, decimos, sí. ay, ajo, ¿no? Ajo. Sí. En América lo suelen acentuar en agudo, ajo. En Chile suelen decir agú. En Bolivia dicen agó. Pero repito, es como el perro, el bebé es el mismo. ¿Y las onomatopeyas son palabras solas o pueden ser más de una palabra? Hay muchas palabras solas, pero son muy comunes las dobles. Por ejemplo, dos palabras con la variación de una vocal de una a otra, del tipo el timbre, ¿no? Ding Sí. dong. O tic-tac para el reloj. O la misma palabra por partida doble. El sonido de masticar, por ejemplo, pues normalmente decimos ñam ñam. Sí. Ñam solo es comer muy poco. Sí. O reírse, jajaja, pues son varias, ¿no? En general son piezas lingüísticas muy creativas, pues muy divertidas también, y a veces en ellas aparecen combinaciones de consonantes que no son muy comunes en la lengua. Es decir, que dentro de las onomatopeyas hay bastante margen de libertad con respecto a la lengua en general. Y luego hay una cosa que me llama la atención, que en un mundo muy desligado de la naturaleza tengamos tan clara la onomatopeya del caballo, del cerdo, del gallo. Bueno, y la de los Cuando gorilas. habrá muchos que no lo habrán escuchado nunca, en realidad. En su vida, Exacto. pero pienso en todos los niños que gracias a Melody, por cierto, suerte para Eurovisión, pues dicen cuál es la onomatopeya de como los gorilas, ¿no? O no han Sí. escuchado un gallo en su vida, pero saben cómo suena. Y esto es interesante porque además la onomatopeya genera otras palabras que no lo son y que también vamos aprendiendo. La onomatopeya del pájaro en español es pío, que se convierte en un sustantivo si decimos, pues hay que ver que no has dicho ni pío. Es verdad. O el gato dice miau, pero de ahí sale el derivado, maular, que antes era con una sola L, maular. Ahora decimos maullar con ella porque, a ver, es que hemos mezclado al gato con el lobo, del que se hablaba antes. Sí. O sea, maular lo hemos mezclado con aullar y de ahí ha salido el verbo Maullar. maullar. O también para el gato decimos miau, pero a veces lo hemos imitado como michi y de ahí ha salido michi, micho, que son nombres populares que damos a los gatos. Es decir, estas son palabras que parecen periféricas, pero que digamos que de apocalípticas se convierten en integradas, porque una onomatopeya, como vemos, puede dar lugar a otra palabra, verbo, adjetivo, lo que sea. ¿Y por qué hay quien habla a los niños usando onomatopeyas que sustituyen a las palabras? Estoy pensando en los padres o la gente adulta que le dice a un niño, mira, un guau, en lugar de decirle, mira, un perro. Bueno, voy a ser comprensiva. Yo creo que lo hacemos por empatía. A mí me gusta mucho ser comprensiva en este tema, porque el perro se llama perro. Claro, a ver, lo normal, también te digo que lo normal, cuando no sabemos el nombre de algo, lo imitamos por algo externo. O sea, si yo te quiero hablar de alguien cuyo nombre no recuerdo, empiezo a decirte, mira, ¿cómo era ese, el del bigote, el que tiene gafas verdes? Sí. Pero claro, tú me dirías, ay, pues ese se llama Luis, ¿no? Pues cuando un niño que no sabe decir perro ve a un perro, dice guau. Y eso es esperable, pero acabemos con la empatía. Claro.
Claro. La misión que tenemos los que somos adultos es ampliar el vocabulario de un niño y no estrecharlo. Tenemos que decir, sí, mira, es un perro. Claro. Y no, mira, es un guau. Es decir, nosotros tenemos que explicar las palabras, pero no hay que sustituirlas ni hay que rebajarlas cuando un niño está aprendiendo a hablar, claro. Y Lola, por escrito, ¿las onomatopeyas compiten con los emoticonos? Bueno, yo creo que sí, que en muchos casos cuando por escrito imitamos sonidos de personas, usamos emoticonos, usamos GIFs, usamos fotos, son signos iconográficos que se usan para estos valores tan expresivos, claro está. Pero bueno, ¿yo qué te voy a decir? Que prefiero la palabra, ¿no? Prefiero que haya más onomatopeya de lo que sea y menos imagen. Y estando en la radio, pues creo que tenemos que privilegiar a la palabra por la imagen. Y pensar en los años y años, los siglos de escuchar y de imitar sonido que hemos necesitado para crear las onomatopeyas de un idioma. Así que vivan los estallidos con boom, las ovejas que dicen B, las trompetas que tararí, los besos que muá y mucho bla bla bla, porque fíjate, Ángels, que todavía no se ha creado una onomatopeya que designe la absoluta, la tremenda, la absurda soledad del que está solito mirando el móvil rodeado de gente. Eso no tiene onomatopeya todavía. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Aquí está el resto de las hojas que ha rellenado el público. Un desperdicio de celuloide incoherente y estúpido. Escuchad esto. ¿Recomendaría esta película a un amigo solo si mi amigo fuera Hitler? Todas son horribles. Paren, por favor. ¿Cómo mejoraría esta película? Quemándola. Sí, claro. ¿Cuál según usted? Pero es el Salvador? público, no son los críticos. Y las críticas serán buenas y el público irá a verla, así que... Sí, claro. ¿A que no sabes? ¿Saber qué? ¿Qué? La película, tu película. Los franceses han visto tu película en París y dicen que es la mejor película americana en 50 años. ¿Bromeas? No, te están aclamando como un gran artista, un gran genio. Y ya sabes que Francia marca la pauta de toda Europa. Es increíble. Me encanta. Porque aquí soy una patata, pero allí... Un genio. Gracias a Dios existen los franceses. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Sirva este fragmento de un final Made in Hollywood como guiño al Festival de Cannes, que intenta, como dice Woody Allen, marcar la pauta, aunque en la vida y el cine no siempre es fácil tener un guión. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Hoy desde Radio Ceuta. Aquí estoy, en Ceuta, dando clases en la universidad. Ceuta, que es una maravilla. Pues es una ciudad muy bonita que ha cambiado mucho, sí. Pues fenomenal. Muy apetecible. Venga, además de estar pendientes del Festival de Cannes con la ayuda de Pepa Blanes, hemos hablado con ella a primera hora de esta mañana. Hoy queríamos prestar atención, Javier, a un fenómeno en la cartelera. Yo no sé si es un error de guión, pero aquí me pone que en mayo se estrenan, es que yo creo que casi tantos días como tiene el mes. Bueno, a lo mejor porque el domingo no hay estrenos. 22 películas españolas. No es un error de guión. Más de 5 cada semana. 22 películas en el mes de mayo. Entre la semana pasada y este viernes de mañana se habrán estrenado 14. Y es una faena. Es una faena para, creo que las propias películas, sobre todo porque el nivel medio es bastante bueno. En estas semanas se están estrenando buena parte de las seleccionadas en el Festival de Málaga de hace unos meses, que conforme he ido viendo películas se puede afirmar que el nivel fue notable, aparte de las dos grandes triunfadoras, Sorda y La Buena Letra, de las que ya hemos venido hablando estas semanas y que siguen en cartelera, pues han ido llegando bastantes más. El problema es que creo que también se están matando las unas a las otras. Claro, ¿esto no se puede organizar de otra manera? Pues sí que habría que organizarlo de otra manera, sobre todo para ellos mismos, claro. Para las distribuidoras. Pues de estas 22 que he visto que se estrenan esta semana, por ejemplo, he visto 8. Pero claro, yo es que me dedico a esto. Es que tú te dedicas, y si no me da tiempo a mí, imagínate al espectador. Claro, ¿no? o sea, 22 películas en un solo mes, 22 españolas, y si algunas de ellas son buenas, es que no te da la vida para verlo, porque tú de ellas has visto 8. Sí, de las 14, no de las 22, porque todavía faltan para la semana que viene. Porque todavía no ha terminado mayo. Que veré algunas más, pero por ejemplo, de las últimas 14 he visto 9 en realidad. Bueno, una que vimos la semana pasada y he visto 8 ahora, en 7 días he visto 8. Bueno, ¿el balance? De esas hay 2 que no me gustan. En Centauras de la nit, Centauras de la noche de Marc Recha, que por cierto Marc Recha hace 24 años, en 2001, estaba concursando en Cannes con Pau y su hermano. Sí. Y que ha hecho una película de vanguardia muy suya, muy valiente, pero en la que yo no logro entrar. Y luego otra que se llama Lo que queda de ti, de Gala Gracia, que no es que esté mal ni mucho menos,
pero creo que se parece demasiado a otras varias decenas de películas en los últimos 3 o 4 años sobre el regreso al pueblo de un protagonista joven. Y creo que es menor en todo caso. Por cierto, que cada cual haga la película que quiera, yo ahí no me meto, y el dirigismo, digamos, es horrible, pero que se lo piensen 2 veces antes de hacer otra película sobre jóvenes que regresan al pueblo, porque ya hay unas cuantas muy cerca del hartazgo. Claro. Entonces, 2 que no te han gustado Pero las 6 restantes están bien tirando a notable, y un par de ellas me parecen excelentes. A ver, hablando claro, yo me gasto el dinero y el tiempo en ir al cine a ver estas 6 y todas merecen la pena. En orden de calidad, digamos, Una quinta portuguesa, El cielo de los animales y Tras el verano me gustan. ¿Sí? Y El cuento del lobo no está mal. Hablaremos de estas 6. Venga, pues vamos a empezar, si te parece. Vamos a empezar de las 6 películas españolas entre las 22 que se estrenan. La que más te ha gustado y que ya está en cines, además, ya la pueden ir a ver, es Una quinta portuguesa. Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado. Nos consta que su mujer ha salido de España. ¿Y qué pasa ahora? Todo indica que se ha marchado por voluntad propia. No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre. Este es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo. Amália, aquí un nuevo jardinero. Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error. Una quinta portuguesa, ¿para ti es la sorpresa? Para mí es la sorpresa, porque no sabía demasiado de esta película y fue un sorpresón cuando la vi el otro día, en cines desde el pasado viernes, y además a esta sí que le está yendo muy bien en taquilla, gracias ojalá que también a las críticas y sobre todo al boca a boca. Avelina Prat se llama la directora, es su segundo largo, el primero se llama Basil y me gustó, pero creo que hay un gran salto. Una quinta portuguesa es una historia sobre la reinvención de nosotros mismos y sobre la búsqueda de un lugar en el mundo. El protagonista es muy curioso porque se hace pasar por otro después de haber vivido el abandono de su mujer, y siendo profesor universitario se convierte en jardinero, cuando no lo es, además, en la finca portuguesa del título. Y luego los 4 protagonistas de la película, este hombre y 3 mujeres, están mintiendo a los demás en cierto sentido, aunque no a ellos mismos, porque lo hacen además para ser mejores personas, y eso es muy importante. Es una película muy humanista, una película misteriosa, inquietante, muy poética, muy literaria, sin dejar de ser buen cine, a pesar de que no se basa en una novela. El guión es también de Avelina Prat, que es una mujer ya madura, no tan joven, digamos, que además tiene una vida curiosa porque dejó la arquitectura por el cine y había sido script durante muchos años antes de ponerse a dirigir. ¿Y los protagonistas quiénes son? Pues es Manolo Solo, el protagonista, que está magnífico, que interpreta a este hombre triste al que ha abandonado a su mujer, y un día, tras un golpe del azar, pues él decide hacerse pasar por el jardinero de la finca del personaje de María de Medeiros, que la oíamos en el corte, la actriz portuguesa, a la que recordarán los oyentes por Pulp Fiction de Quentin Tarantino, entre otras, que es un personaje muy bonito además porque le sirve a la directora para hacer una reflexión muy interesante acerca del colonialismo portugués. Y a esta mujer y a ese hombre le sumamos 2 mujeres serbias que vivieron el drama de la guerra civil y que completan, yo creo que una película apasionante, de verdad, que no dejen de verla porque es muy buena. Una quinta portuguesa. Una quinta portuguesa, no dejen de verla. El número 2 de películas españolas de estreno le sigue por preferencias El cielo de los animales. Quiero repasar algunas cosas de la lista. ¿Cogiste leche en polvo? Sí. Y tienes que ir a la farmacia por la adrenalina. ¿Está muerto el Beni? ¿Quién? Mi padre. Píllalo. ¿Cómo fue que perdiste el brazo? Estando con mi padre en Marruecos, me picó una terciopelo. ¿Una qué? Una terciopelo, una víbora. Perdona, ¿eres de por aquí? ¿Sabes dónde está la casa del estanque? Buscáis al hombre lagarto. ¿Qué te gusta de esta película, del cielo de los animales? Pues tiene un punto de extrañeza de la buena que también tiene una quinta portuguesa. Está basado en unos cuentos de un escritor americano joven que se llama David J. Poissant. Relatos que, partiendo de la cotidianidad, llegan a lugares muy fascinantes con esa extrañeza. La película además dura 1 hora y 20 minutos. Es muy cortita, son 4 historias. La primera y la cuarta son los mismos personajes.
personajes y cuenta esa historia en dos tiempos muy distintos. Un hombre y una chica joven, que era la del corte, que se conocen en una piscina de una urbanización durante una noche solitaria, y luego las otras dos historias son independientes. ¿Qué comparten las cuatro historias? Son historias sobre la pérdida, son historias sobre difuntos pasados y futuros. Y el personaje de la joven, esta chica, a la que interpreta una actriz con una gracia mayúscula que se llama Paula Díaz, es muy curioso porque es una chica a la que le falta un brazo, pero que ha sido campeona de saltos de trampolín. Es ese punto de extrañeza que digo que es muy bonito, muy cautivador, y me ha encantado. ¿Y quién la dirige esta? Esto es el sevillano Santi Amodeo. Santi Amodeo empezó su carrera codirigiendo cortos y los dos primeros largos con Alberto Rodríguez, uno de los directores más solventes y más sólidos del cine español, el director de Grupo 7, Modelo 77. Bueno, pues en un momento determinado se separaron los dos, tomaron caminos creativos distintos, y Amodeo hace un cine menos apegado al realismo que Alberto Rodríguez, siempre con esa pizca de extrañeza. Astronautas y Cabeza de Perro eran estupendas. Cuando hace comedia comercial me interesa bastante menos, pero estas películas independientes y raras son muy notables. La anterior, que se llamaba Las Gentiles, ya estaba muy bien, y esta El cielo de los animales, que se estrenó también la semana pasada, también me ha encantado ver. Pues segunda opción, El cielo de los animales. Vamos con la tercera en esta lista de estrenos por orden de preferencia de Ocaña, y esta es Tras el verano. ¿El nombre de su hijo? Vengo a ver a Daniel Martín. ¿Y qué derechos tiene una llegada? El concepto legal de familia va muy por detrás de la sociedad, eso es así. Yo puedo llevar la equitación todos los sábados. ¿Los sábados? ¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? No me jodas. ¿Tú crees que va a entender que desaparezca para siempre? No lo sé. A lo mejor te vas y ya no te quiere volver a ver. Porque ya no vives con nosotros. Tras el verano, de Yolanda Centeno, es un cortometraje que ha crecido a película. Eso es una operación habitual en algunos cortometrajistas, lo hemos venido viendo. Sí. Y si el corto era bueno, suele salir bien esa operación. Sorda, ya lo vimos, era también así. Era un corto previo, luego desarrollado en un largo. El corto de Tras el verano se llamaba Imposible decirte adiós, que también dice mucho, y tiene un tema que me interesa de verdad muchísimo, que es algo que está en la sociedad española desde hace bastante tiempo, o un tiempo, y que está muy bien que se retrate. El concepto de la antes llamada madrastra, es decir, esa mujer que empieza a tener una relación sentimental y una convivencia con un hombre con hijos, en este caso es un hijo pequeño, y cómo es esa relación con el resto de la familia, incluida la exmujer, la complicidad, pero sobre todo con el hijo, la complicidad, el amor, el apoyo, cómo afecta todo eso a la pareja en sí, y sobre todo, ¿qué pasa si esa pareja segunda se acaba rompiendo? ¿Qué pasa con los lazos afectivos que se han ido creando entre el pequeño y esa nueva madre? Y la pareja de su padre. Claro, que no es biológica, pero que ha funcionado durante un tiempo como educadora, que quiere muchísimo al niño, que el niño la quiere muchísimo a ella, que se queda huérfana en muchos sentidos. La película va un poco de más a menos, pero me parece un buen debut. Y Alexandra Jiménez, que hace de la segunda pareja, está fenomenal, y Juan Diego Boto, que es el marido, es un personaje bastante mal encarado, y me gusta que esto sea así. Pues la película, aunque vaya un poquito de más a menos, bien también. Tras el verano, otra de las opciones. ¿Esta también se ha estrenado ya? Esta se estrena mañana. Esta se estrena mañana. Y vamos a terminar con dos apuntes sobre las otras tres películas que también recomiendas ver. Nos va a tener que tocar el euromillón para poder ir a tanto cine, también te lo digo. La siguiente es El cuento del lobo. Ese no es el tuyo, ¿no? No. El mío tampoco. Será el de la chica, quizás se lo ha olvidado esta tarde. ¿Qué pasa? Sí, ha llamado un tío muy raro. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, como se lo cuentes, te mato. Era una amenaza. Esta chica está metida en un lío, ¿eh? Habrá que avisarla, ¿no? ¿O no? No la conocemos casi. ¿Qué tal está El cuento del lobo? Pues es una película que se basa en una obra teatral de un dramaturgo, quizá la gente haya visto la obra de teatro previa, de un dramaturgo reconocido que se llama Borja Ortiz de Gondra, y dirige Norberto López Amado la película. Es otra que va también un poquito de más a menos, pero que vuelve a tener un tema que me interesa. La gente que se quiere meter todo el tiempo en la vida de los demás. De verdad, esa risa quiere decir que a ti tampoco te caen demasiado bien. Cuando
cuando les quieren salvar la vida, porque son, sobre todo cuando son de una clase social más baja y nadie les ha pedido ayuda, esa especie de superioridad, sobre todo la moral, y decirle todo el rato a la gente lo que tiene que hacer con su vida. Lo escuchábamos un poco en algunos de los fragmentos que se pueden oír de la película, y una pareja atiende un móvil de la chica que les limpia la casa, se lo ha dejado, y ¿qué hace? Meterse de lleno en sus asuntos. Es interesante sobre todo por la mirada clasista de superioridad y por la mentira, la gente que vive de la mentira. Este es El cuento del lobo, y de manera telegráfica los 2 títulos que te quedan. Pues sí, añadimos El instinto, otro debut de Juan Albarracín, con unos estupendos Javier Pereira y Fernando Cayo. Una película de duelo psicológico, de duelo físico, es una película más de género, con apenas 2 personajes, y es curiosa la relación entre un tipo con agorafobia, un arquitecto que lleva 2 años sin poder salir de casa, y su vecino que amaestra perros y se ofrece a curarle la fobia con un método parecido al que utiliza con sus perros. Es un thriller que también empieza bien. Y añado Enemigos de David Valero, que se ha vendido un poco como nuevo cine kinky, aunque yo no creo que lo sea, sinceramente, y que tampoco está mal. 2 adolescentes de barrio, víctima y verdugo, acosado y acosador durante muchos años, desde pequeñitos en el colegio, que han crecido siendo enemigos, y de pronto el acosado tiene una buena oportunidad para vengarse, y sin embargo hace lo más inexplicable, lo más singular, para llevar la relación a otro lugar mucho más sorprendente e interesante. A esta, que se estrenó la semana pasada, tampoco le ha ido mal en taquilla, Enemigos, así que pues vayan ahorrando, que hay mucho cine español y bueno, ahorrando tiempo y dinero, un buen cine español para ver. Ocaña, muchísimas gracias. Nada, la semana que viene volvemos con Misión Imposible, que es otra cosa muy distinta. ¿La has visto? Sí, la veo la semana que viene, el martes por la mañana la veo. Ya me contarás. Un beso. Abrazos. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hay viajes que te cambian la vida, viajes en los que descubres distintas culturas y, como no, distintas gastronomías. Aún no tiene ni deshecha la maleta ni habrá lavado la ropa, seguramente, pero ya está en la radio en Alicante para contarnos su última aventura. Ainhoa Aguirregoitia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Cuántas lavadoras has puesto ya? Una, vale. La primera. Ay, qué voz, me estoy oyendo la voz, sí, es terrible. ¿Por qué estás así? Estás un poco afónica. Bueno, yo creo que es el agotamiento. El cansancio. El cansancio, sí. Claro, porque has llegado hace poco, ¿no? Llegué ayer y yo creo, mira, llevo 3 años contigo, yo creo que te quiero mucho ya, porque estaba esta mañana con el coche y digo, madre mía, yo a esta mujer la quiero mucho, porque para hacer lo que estoy haciendo la tengo que querer. Vamos a contar a los oyentes que no te sigan en redes, que eso es imposible, que todos los oyentes te siguen en redes, pero has vuelto de Vietnam. Acabo de llegar de Vietnam, Ángels. ¿Y qué tal? Yo pensaba que iba a vivir mi propio White Lotus. ¿Sí? Y bueno, lejísimos de esa realidad. Eso me pasa por informarme poco. ¿Pero balance positivo o negativo? Positivo, muy positivo. Muy positivo, pero ha sido un choque cultural muy interesante. Yo tenía otra idea, yo no había estado nunca en el sudeste asiático, sí. Tenía otra idea preconcebida completamente errónea, sí. Y me he encontrado con una realidad muchísimo más impactante y al final para mí creo que ha sido más enriquecedora. Fíjate. O sea, no solo realidad gastronómica, sino realidad vivencial. Sí, a nivel social, arquitectónico, urbano. Me atrevería a decir hasta ecológico y sí. Gastronómico. Sí, ha sido un choque gastronómico probablemente, o sea, he encontrado muchas cosas que me han sorprendido otras que me han decepcionado también, sí. Pero sí que es verdad que como llevamos mucho tiempo en España con esa cantidad de influencias asiáticas en la cocina, a nivel gustativo y de sabor, bueno, hay cosas relativamente reconocibles. Porque hay una cosa que muchas veces nos pasa, que metemos en el mismo saco toda la comida asiática, ¿vale? Y decimos, sí. ¿Qué tiene la comida vietnamita? Si tuvieras que definirla en 3, 4 palabras, ¿qué dirías de la comida vietnamita? ¿En qué se distingue de otras comidas asiáticas? ¿Tú has estado siguiendo el viaje o no has podido? Más o menos. Más o menos. Sí. Que has estado de feria. Sí, un poco. Estaba un poco ocupada. Está de feria. Está comiendo ensaladillas. Porque, pues mira. Claro, como te veía a ti comiendo esas cosas, digo, yo voy a compensar tomando buenas ensaladillas. Venga, va. Pues mira, me he encontrado con una cocina bastante limpia en cuanto a sabor. Sí. Cosas sorprendentes, ¿eh? Muy natural y muy sencilla.
¿Y muy especiada o no? No excesivamente especiada. O sea, muy distinta a lo mejor a lo que te puedas imaginar de la cocina china. Sí. Muchas menos salsas, especias mucho más fáciles de definir por su cantidad, porque hay menos. Sí. Y con una cocina sencilla. A ti te llegaban los platos a la mesa, generalmente casi sin sal, casi sin aliño y sin condimento. Entonces te llega, por ejemplo, imagínate una sopa con fideos, carne, algunas verduras que están semi-hervidas porque lo comen todo un poco crudo, Sí. y poco más. Y entonces tú lo que sí que tienes siempre en la mesa es a lo que yo llamo un centro de mesa. Sí. Y ese centro de mesa siempre tiene una salsa de vinagre de arroz con ajos, una salsa de chiles, un cuenco con un montón de hierbas frescas, donde te puedes encontrar cilantro, menta vietnamita, que es una menta más suave. Frescas, ¿eh? Frescas, sí. Hay que tener cuidado con esto, luego hablamos de eso. Una menta vietnamita, que es una menta mucho más estrechita, más fina y más delicada de sabor, un poquito picante. Sí. Encontramos shiso también, que es muy común en la comida japonesa, pero aquí también se da. Sí. Cebolleta, albahaca, eneldo. A mí me sorprendió encontrarme en un par de recetas de repente morder y notar el eneldo. Porque para mí es algo tan norteeuropeo. Tan nórdico, sí. Claro, tan nórdico que cuando llegué allí me lo encontré y dije, anda, esto no sabía yo. Entonces, claro, me hizo pensar por qué usan eneldo los norteeuropeos, de dónde viene ese eneldo, cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Porque siempre pienso que el origen está más en Asia que en Europa, de algunas cosas que tienen que ver con la alimentación. ¿Por qué hay que tener cuidado con las hierbas frescas? Pues porque están sin cocinar, Ángels. Yo, cuando he viajado a países donde las condiciones higiénicas son distintas a las nuestras, yo nunca he tenido cuidado. Y he arrasado con todo. Y claro, lo he pasado muy mal. O sea, yo he tenido viajes... ¿Y este también? No, este no. Ah, vale. Este no porque me lo propuse. Porque me contuve, porque tuve cuidado y fui muy, muy, muy precavida. Y eso me permitió poder disfrutar muchísimo más, claro, al contrario de lo que yo me podía imaginar. Claro, si cuando vas fuera lo primero que te dicen no tomes verduras crudas, no... Claro. Y bueno, y es un país donde las condiciones higiénicas, tú no puedes mirar los parámetros nuestros y aplicarlos allí. Porque entonces estás perdido, no vayas. Claro. No vayas, si pretendes llegar a Vietnam y comer como comemos aquí, con las mismas premisas, estás perdido, lo vas a pasar mal. Entonces tienes que ir con la mente abierta. Pero entonces, ¿cómo has hecho para comer estas hierbas y que no te diera nada? Muy poquita cantidad. Muy poca cantidad. Muy poca cantidad, probar un par de bocados con esas hierbas y el resto de bocados sin esas hierbas. Renunciar a eso. Vale. Pero esa soy yo, ¿eh? Luego la gente que haga lo que quiera y allá ellos. Y que lo viva como quiera. Y allá ellos. Sí, ¿Qué has comido? Dime qué has comido. Bueno, a ver, he comido como platos así más importantes. Yo iba buscando platos, referencias que fueran las más reconocidas, algunas menos, otras más. Mira, empezamos con el más... Una pregunta antes. Sí. ¿Ibas con lista de lo que sabías que se comía en Vietnam? Iba con lista de lo que sabía que tenía que comer en Vietnam y dónde me lo tenía que comer. Vale, eso lo es tenía importante. muy estudiado. Vale. Muy estudiado. Mira, no suelo decirlo, pero lo voy a decir ahora. Si la gente lo quiere saber, es que realmente es que está en el Instagram de Ainhoa Singular. Vale. Las últimas publicaciones, en esos sitios donde yo he comido, hay que tener las mismas precauciones, pero está bueno, está muy bueno. Y tú ibas con estas recomendaciones porque habías estudiado. Había estudiado y había hablado con quien tenía que hablar. Vale. Porque no, si es que eso es difícil. Es que eso es importante. Es muy muy difícil llegar allí y pretender comer bien sin más. Claro, en cualquier Luego hablamos sitio. de la comida callejera también. Vale, entonces cuéntame, porque todo esto porque te preguntaba qué habías comido. Sí, pues mira, el primer plato, el po o pho, ¿vale? Sí. Que es el más popular, probablemente el más internacional y el que más me ha decepcionado a mí, de todos. Pues esto es lo que se come habitualmente en restaurantes vietnamitas aquí en nuestro país, el po. Sí, pues a mí, francamente, me ha decepcionado. Creo que tienen otras cosas mucho más interesantes y no sé cómo no se han internacionalizado un poco más. Pero bueno, te cuento, es un cuenco muy grande, con fideos. El po se caracteriza porque tiene los fideos de arroz que son planos, no son redondos. Sí. Es un caldo muy potente de sabor, pero muy limpio de color, que eso llama mucho la atención. Se ve que es un caldo que hacen con huesos durante muchas horas, pero es bastante traslúcido. Y luego te viene también con algunas verduras tipo cebolleta, alguna historia más que no te sé definir, no sé cuáles son. Sí. Y luego lo que sí que tienes que hacer es alinearlo con ese centro de mesa que yo te he dicho antes. Tienes que echar un chorrito del vinagre de arroz con el ajo, un poco de picante, algunas hierbas frescas más, algunos copos de chile de tal. Entonces tú lo que vas haciendo con ese condimento es que un plato que viene muy neutro a la mesa, lo que tú consigues es ese equilibrio del sabor del que siempre hablamos tú y yo, de estar buscando salados, dulces, amargos, todo hasta llegar a ese umami, pues eso te lo compones tú. Eso es de lo más bonito que tiene su gastronomía, es eso, que el plato llega bastante neutro y el toque umami lo tienes que conseguir tú en base a tus gustos. ¿Sería el ramen vietnamita, el po?
Bueno, más sencillo, sí. Vale. Es más sencillo. Podría venir... Sí, es su cocido. Pero entre pero entre el po vietnamita o pho vietnamita y el ramen, ¿tú te quedas con el ramen? Sí. Sí, vale. Sí, es más complejo. Vale. Está más enriquecido. Vale. Sí, yo sí. ¿Y qué más? Otro con el que sí que me quedo más que con el ramen. Con el siguiente me quedo más, que se llama buncha. Buncha. Ángels, cuando yo entro en un pasillo, en una calle sucia, oscura, con la gente cocinando sentada en el suelo, con las brasitas a ras del suelo y todo, el agua, los cuencos, todo, y atraviesas un pasillo de unos 30 metros así, con todas las cocineras a tu derecha. Tú ahí tienes que o mirar y seguir adelante o no mirar. O no mirar y comer. Y no mirar y comer, ¿vale? Porque impresiona bastante. Pero bueno, iba decidida. Entonces paso por ese pasillo, me siento y me sirven un cuenco con una sopa agridulce, muy potente de sabor, con un montón de fideos muy finitos, en este caso redondos, en la base, y mucha carne hecha a la brasa, tipo panceta. Iba a decir, ¿carne de qué? Carne de cerdo, panceta hecha así muy churruscadita, unas hamburguesitas de cerdo con muchas hierbas hechas a la brasa también, y todo eso dentro de ese caldo. Eso era espectacular, riquísimo. Además, luego tú terminabas de condimentártelo con algo de chile y alguna de esas hojas, de esas hierbas. Sí. Perdóname la voz, ¿eh? No, tranquila, se escucha bien. Y luego terminabas de condimentártelo tú, y cuando ingerías ese toque agridulce con el ahumado de las brasas, el sabor del caldo, que también era un sabor que llevaba algo de salsa de pescado. Era un contraste entre mar y montaña. Con los fideos translúcidos. Era impecable. A mí este plato me fascinó. Me encantó y no supe cómo este plato no es ¿Cómo se llama, aquí. has dicho? Buncha. Buncha. Sí. Vale. Y además lo quiero contar porque yo creo que esto es algo que luego contaré por aquí también. Automáticamente me escribió el cocinero de Tripea, de Triperito. Sí. Y me dijo, cuando vuelvas, te vienes un día a Madrid y grabamos esta receta juntos. Así que probablemente un día tengamos esta receta hecha aquí, adaptada aquí para poder comerla aquí. Pero yo necesito que la grabes con él después de que se acabe mi programa. ¿Por qué? Para poder ir. Ah, bueno, podemos hacerlo, coincidir, sí. Para ir de Miranda, para ir de Miranda. O sea, y a Qatar. Bueno, evidentemente. Pues ya lo hablaré con él y lo organizaremos para poder hacerlo. ¿Qué más? Luego, el banh quan. Sí. Este es muy delicado. Esto es un crepe hecho con harina de arroz. Se termina al vapor. Y luego se le pone por encima un picadillo de carne con hongos. Se enrolla y sin más te llega a la mesa con mucho ajo frito por encima. Y luego tú lo mojas en una salsa de pescado agridulce. Vale. Lo que pasa es que este plato mejora mucho cuando le meten un huevo dentro. Un huevo crudo. Un huevo crudo que se termina de hacer al vapor, pero la yema queda cruda. Entonces, claro, la sedosidad de la yema con esa sedosidad de ese crepe que es finísimo, elástico, cuando te lo metes en boca, es todo amable. Qué bueno. Todo amable. Lo único que altera un poco la textura es el ajo frito. Este es muy delicado. ¿Ves? Te estoy hablando de cosas muy delicadas. No hay nada que digas tú excesivamente cargado de especias o de perdona, salsas. Todo esto, bueno, la segunda cosa que has dicho, el buncha, que era un puesto callejero, pero esto que estás contando, ¿son puestos callejeros o restaurantes? Mira, este último que te he dicho, el banh quan, lo comí en un restaurante recomendado con estrella Michelin. Vale. Tú ese restaurante lo ves aquí, no entras. Y ahí tenía recomendado, o sea, ¿tenía estrella Michelin? No, estrella no, recomendado 2 años por la guía seguidos. Michelin, vale. Recomendado por la guía Michelin 2 años seguidos, pero es un restaurante con unas condiciones higiénicas, comparándolo con nosotros, muy deficientes. Y sobre todo con las recomendaciones Michelin aquí en España. Claro, pero es que la guía Michelin en Asia funciona distinta. Claro. A mí me gusta mucho más, me parece más interesante, porque es capaz de recomendar un sitio donde te sientas en una sillita de plástico en el suelo y solo valoran a nivel culinario. Claro. Todas las comodidades son extras que ellos no tienen en cuenta. Y yo lo agradezco, porque yo no tengo ningún inconveniente en sentarme en una silla a ras del suelo y comer con palillos y que tenga que estar llamando al camarero porque no me trae la bebida. A mí eso no me importa. Pero sí podrías decir que has comido igual de bien en la calle que en restaurante. Es que no he comido en restaurantes. O sea, es que son conceptos. Una cosa es la comida callejera, estos son pequeños locales, vamos a llamarlos locales, ¿vale? Porque tienen un espacio donde te puedes sentar dentro, pero su cocina está expuesta a la calle. Vale. Y puedes comer en la calle. Es decir, todo también. Es comida callejera, lo único que unos tienen paredes y los otros no tienen paredes. Claro, y luego están los restaurantes de alto copete, que también tienen algunos. Intenté reservar en una estrella Michelin, pero no pude por fechas y tal, y tampoco me entusiasmaba la idea. Era una cosa mía más a nivel profesional
profesional por contrastes. Vale. Para a través de las redes sociales decir, ostras, y también tenéis esto. Vale. Pero cuando llegó el momento vi que la fecha se complicaba y dije, tampoco me entusiasma tanto. Déjame, ahora me sigues diciendo Sí. algún plato, pero como Sí. se nos va a ir acabando el tiempo y quiero que Sí. me cuentes cosas. ¿Alguna cosa que te haya echado para atrás? A nivel culinario estamos hablando, Sí, ¿verdad? sí. Eso ya, cual día que comamos, ya el resto Ya me te lo cuento. el resto me lo cuentas. El olor de la salsa de pescado, que se lo ponen prácticamente a todo. Y que te llega a molestar. Es muy molesto, es muy desagradable. Hay platos que incluso cuesta comérselos si los has olido antes, y es muy normal oler un plato antes de comértelo. Entonces había algunos que tú los olías y decías, hostia, si es por el olor, yo esto no lo pruebo. Luego lo mordías y no tenía absolutamente nada que ver, de sabor es agradable. Vale. Pero lo que es el olor es muy desagradable, por lo menos para mi gusto. ¿Y yo te he visto en redes con la cabeza de un pájaro o con la cabeza de Sí, algo? de un pichón. De un pichón. Eso es un sitio, me gustó mucho ese sitio. Los pichones lacados, luego los freían en el último momento y te lo servían entero, con sus garritas, su cabeza y todo. Entonces, claro, yo cogí la cabeza del pichón y pensé, bueno, esta gente si te pone la cabeza aquí es porque se la come. Porque si no te la van a poner por decoración, porque allí eso no lo tienen en cuenta para nada. Allí no hay decoración. La estética del plato les da Cero. igual. Les da igual, les queda bello porque les queda natural, porque llevan miles de años cocinándolo y les queda natural y por esa razón ya es bello, pero no porque estén decorando. Entonces cogí la cabeza, la mojé en un platito donde venía sal, azúcar, lima calamansi, que es un cítrico riquísimo que Sí. sabe a mandarina y a lima, y chile. Entonces tú exprimes la lima en esa especie de sal y de azúcar y mojas la cabeza del pichón frita y la muerdes con hueso y con todo. ¿Y con pico? No, el pico no me lo comí. Solo me comí el cráneo y el seso. ¿Y? Riquísimo. Riquísimo porque el cráneo era como una especie de papelito de fumar, Sí. crujiente, nada desagradable, no te imagines que estás mordiendo un hueso. Imagínate simplemente que estás mordiendo algo crujiente y que se deshace muy bien en boca y claro, toda esa parte melosa y sabrosa de los sesos que son muy untuosos, son muy ricos, te tiene que gustar la casquería. Si no, no te lo comes. Te comes la pechuga o te comes el muslo y ya está. Y el pichón, pues, no, es que yo no, eso no podría. Eso ya, Ya me lo como yo, Ángel, no te eso yo no preocupes. podría porque yo tengo problemas con el pichón incluso. Por eso ¿eh? estoy yo aquí. Claro. Por eso estoy yo aquí, Ángel. Porque, claro, yo tengo problemas con el pichón porque habitualmente aquí en España el pichón te lo sirven casi crudo o muy crudo. Allí no. Claro, ahí todo está bien Sí, hecho. allí no juegan con esas historias. Aquí estamos en ligas muy distintas. Ellos cocinan bien y rico por una cuestión de tradición y de conservación de su gastronomía, pero ni siquiera piensan en eso. Son conceptos, ay, qué pena. Ya. Son conceptos que son muy... ¿Es el aviso de Marcos? Sí, total. Son conceptos muy nuevos y nosotros estamos en una liga gastronómica que estamos por las nubes. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Vas a recrear algunas de las cosas vas a intentar hacer algunas de las cosas que has probado? Voy a intentar jugar con sus ingredientes y con algunos de sus conceptos. Y ya te digo, el buncha lo quiero hacer con Robert y luego ya veremos. El resto, pues probablemente los rollitos vietnamitas fritos, Vale. los changgio, los recree de una manera aproximada porque me he traído papel de arroz de allí que no tiene nada que ver con el que conseguimos O aquí. sea, te has traído ingredientes, te has traído cositas. Me he traído cosas secas, claro, Vale. no frescas. Te has traído secas. cositas. Que yo quería ir hoy a Madrid. Ya. Y dije, Brian, llévame a Madrid. Me dice, Brian, pero tú estás bien de la cabeza. No, menos o sea, mal que me frenó. Acababas de llegar, aquí Sí. en Madrid es festivo además y yo saliendo Sí. de aquí me voy a Calahorra, con lo cual ni siquiera ¿Te podía vas a Calahorra? Me voy a Calahorra. ¡Ay, qué maravilla! O sea, mientras tú comes cosas raras, yo me voy a comer ensaladilla Unas Sevilla, unas me voy a comer verduras. unas verduras. ¡Qué bien! Hasta qué la bien. semana que viene. Un beso, Hablamos, Ángels. un beso. Sí. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. ¿qué tal, Ángels? Francino, Buenos días. buenos días. Hola, buenos días, ¿qué Venga, tal? a ver, contadnos. Bueno, pues a ver qué pasa en Turquía, ¿no? De momento, plantón de Putin a Zelensky y la frase más repetida ahora mismo allí es que nadie sabe qué puede pasar hoy o qué puede pasar Sí, bueno, incluso entonces mañana. ha pospuesto ¿no? la reunión. El otro día fue Robert De Niro, pero quiero que escuchéis lo que pasó en Manchester en el inicio de la gira europea de Bruce Springsteen. Ha cargado muy duro contra Donald Trump, así arrancaba su concierto. In America, they are persecuting people for using their right to free speech and voicing their Dice dissent. Springsteen que en América, en Estados Unidos, hay gente que está siendo perseguida por sus ideas, que el país está en manos de una administración corrupta, con un gobierno que maltrata a los pobres, e insiste y remarca, son 5 minutos de speech, pero él dice, esto es lo que está pasando ahora mismo en mi país. The world's poorest children to sickness and death. This is happening Springsteen en el now. inicio de su gira europea.
Hora 14. Hablaremos también de lo último sobre la investigación de la Dana, ese mensaje de alerta que, según el técnico que ha declarado hoy ante la jueza, estaba preparado al menos una primera versión, más de hora y media antes del envío que se realizó a las 8:11. Es curioso lo que ha pasado también, Ángels, en el pleno del Corts, mientras la oposición apretaba a Amazon por no reunirse con las víctimas, ¿no? Él, acorralado por el PSOE, pero sobre todo por Compromís, ha llegado a responderles en el caso de Joan Baldoví, del portavoz de Compromís, con el caso de Mónica Oltra, que ya es tener bajeza. Y por supuesto, os he escuchado a las 6 con Pepa Blanes. Sí. Genial. A las 2 vamos a tener ya la primera crítica. A las 6, no dejéis a la gente. Haberse levantado pronto. No, hombre, hay que madrugar. No, que Pepa nos ha contado hoy un poco las interioridades. Y entonces que si ella quería asistir, por ejemplo, a la premier de Misión Imposible, tiene que ir vestida de gala. Pero claro, ella tenía que ir vestida de gala, pero no puede, pero sin mochila. Entonces no podía ir vestida de gala sin la mochila porque necesita el Quantum todo el rato, con lo cual ha dicho que no al estreno y va a ir con el resto de periodistas. Estamos rodeados. El Festival de Cannes y las castas. Y las castas, bueno, pues exacto. A las 2 tendremos ya la primera crítica de la nueva entrega de Misión Imposible. Pues mira, estamos en el imperio de la tontuna. Totalmente. Absolutamente. Oye, de los dos grandes escenarios de vergüenza bélica del mundo, del que habéis hablado, Ucrania por la reunión. Hoy Nicolás Castellano estará en un centro de acogida de civiles. Tiene unas historias tremendas para que no nos olvidemos ese conflicto. En cuanto a Gaza, después de la última matanza, hoy vamos a hablar con un cardiólogo que nació en Gaza, no sabe ni el día que nació, porque no tenían ni constancia de eso, de la miseria en la que vivían. Su familia fue expulsada de Gaza. Hoy es un cardiólogo de prestigio en Barcelona y ha creado una fundación para prestar ayuda cardiológica, no sé de qué manera, en la Franja de Gaza. Y hablaremos con ella en la ventana. Guay. Y un personaje muy interesante, el jefe de estupefacientes de vigilancia aduanera. Hoy lo entrevistaremos, le trae Patricia Peiró, y una de las cosas que va a contarnos es la operación de hace unos meses donde descubrieron melones con droga, 1 tonelada de droga dentro. Va a contarnos la casuística de cómo se lo montan los narcos para que no les pillen. Cómo intentan entrarla, exacto. Sí, es terrible. Pues os escuchamos. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Una mañana no sabía qué hacer, cogí mis seques y me fui al Corte Inglés y compré un vídeo de marcas naturales. Me lo instalaron en la habitación y cuando estaba tumbado en el sofá eché de menos algo esencial. Es imposible. Venga, pues contadle a la audiencia de que habéis estado hablando esta mañana. Pues hemos estado hablando de decepciones de última hora, como podría ser, por ejemplo, esta sección, una decepción de última hora, o como podría ser esta la sección que... nunca decepción. Bueno, al final hacemos lo que podemos. Hay días flojos, hay días flojos. Incluso meses, ¿eh? Pero no se puede estar siempre brillante. Pero el EGM nos respalda en esta Pero estarlo hora. alguna vez también sería interesante. Y... hombre, aquí se han hecho grandes cosas. Hombre. Totalmente. Bueno, sí. Totalmente. Pepe ha hecho unos chistes. Desdíceteño. Bueno, y tú también, perdona. Eva, cariño, esperándola ayer esa. hablamos del nombre de tu perro, te lo recuerdo, Lo ¿eh? sé, no me lo recuerdes. Y otra decepción de última hora se la llevó también ayer algunos aficionados culés que ya estaban en canaletas cuando en el minuto 95 siempre el Madrid tiene más Sí. minutos que el resto, ¿no? Sí, O sea, siempre tiene más minutos. Entonces de ahí hemos derivado a hablar pues un poco de eso, de grandes decepciones de última hora que hemos tenido en la vida o que tenemos habitualmente. Y yo, por ejemplo, para mí una gran decepción de última hora es cuando tú comes muy a gusto, pasas una comida que dices qué bien que viene comido y tal, y dices me voy a comer un par de mandarinas de postre. Te comes una muy buena y la segunda no está segunda y te jode la comida, es que te la jode. Eso es una buena Por decepción eso siempre de hay que última comer hora. una mandarina. Sí. O comer mandarinas solo del huerto de Todolí. Claro. Es otra Pues posibilidad. Eso pasa mucho con las almendras, también. O las pipas. Cuando te sale una pipa que tú Ay, estás una ahí, que pipa tiene mala. más sabor, Cuando sea que la te última. amarga. Una pipa rancia. Sí, efectivamente. Que hace poco estaba hablando de cine con un amigo y le dije, ay, esta película me gustó, pero joder, el final. Y fue como esa sensación de, uy, justo en el último momento ya me ha decepcionado. Y él hablaba de, oye, ¿y por qué cuando nos gusta tanto una película, por qué si el final nos decepciona un poco, tenemos que tirar por borda todo? Toda la película. Claro, Sí, entonces te como deja el concepto, sabor. Sí. pero te deja ese mal sabor de boca, decir, joder, me ha encantado y el final... ¿La película iba sobre un cónclave? No. Vale. Los finales abiertos de las Fue la de películas sí que Hereditary. Sí, la se de fastidia mucho. La de Ari Aster, no sé si la habéis visto. Y a mí me pareció muy buena, pero al final pegó un bajón. Bueno, es como las series, ¿cómo se llamaba aquella serie? Perdidos.
Perdidos bueno, un sí. serión. Fue una decepción final. Claro, pero la serie Y Los sigue siendo Serrano. muy Y Los buena. Serrano. Y Los Serrano. Bueno, ya, claro. O Juego de Tronos, ¿no? Decían Es que como al la final- vida, si es que todo es la vida. La Un vida al petardazo. final siempre acaba mal. Claro. Hijo Severino. Todo muere. Severino, no te paso yo el micrófono para decir No, estas espera. cosas. Dos mandarinas. No, mantén el micrófono ahí porque le voy a preguntar a Pascual Donate qué es lo que le No, decepciona. no le preguntes nada. Él calladito. Venga, ¿me callo o qué? ¿O digo? No, di. No, Claro. yo iba a hablar de a mí lo que me decepciona muchas veces, o sea, lo que me fastidia, es ese momento cuando espero siempre para comerme el corneto al final, que llega la puntita de chocolate, y o se te cae al suelo o te la roba el perro de Lupita, por ejemplo. Eso fastidia mucho. Ya. Ese momentico, buah. No, cuando llegas al final del corneto y piensas que va a estar jugoso, pero está seco. Como una piedra. Bueno, a mí eso no me pasa nunca. Bueno, El corneto es el Apolo, ¿no? De toda la vida. ¿Cómo? El Apolo. Apolo. No, esto Corneto. no trabajáis, ¿no? Apolo. Pero el Claro, es que en Apolo no es Valencia un el Apolo corneto. de- El Apolo es de hielo. Claro, el Apolo es otra cosa. No, No, pero ese- sí. no, No, no. porque mi madre todavía le llama Apolo a todos esos El tipos Apolo de helados. era sí. el helado típico Es de como Avidesa, genérico. El cornete, sí. Que ahora es bueno, pues Con yo- José Luis Gracias. En Pero mi y pueblo, entonces, el ese Apolo. que tiene forma de Apolo, ¿cómo se llama? Porque hay un helado de hielo que tiene como forma de Apolo. Ese- Ah, no, ese tú- se el llama, Collaget. El Collaget. Ah, Collaget. Collaget. Va a ser que Collaget. es el que más sabe de helados, ¿eh? Bueno, ¿Y el frigopié qué te parece? muy bien. Súper a favor del frigopié. A mí me encanta el frigopié. muy Un gran bien, invento el muy frigopié. bien. Sí. No sé si tan... Bueno, por encima del micolápiz. Es una muy buena pregunta. Pero... no Dale, sé. dale, dale. Calice para todos. Te volviste a llevar mis llaves, amor, y aquí estoy de vuelta. Pues vamos a ir terminando. Ana Usle, el último compás. Venga, que hoy hemos conocido a 2.000 metros de altura a Andoni Canela, fotógrafo especializado en naturaleza. Un tipo que ha viajado por todo el mundo siguiendo animales, los más difíciles de ver, por ejemplo, como el leopardo de las nieves. Y hoy nos ha hablado de otro animal al que él ha seguido y sigue actualmente fotografiando por toda la península ibérica, el lobo. En esta parte del proyecto en el que estoy ahora, que es la parte documental, me ha acompañado Amaya, que es mi hija, que ahora cuando empezó a venir conmigo a ver lobos, pues tenía 10 años, ahora ya cumple 15 años y entonces ha tenido la oportunidad de ver pues muchos lobos, los hemos escuchado aullar, hemos dormido pues rodeado de lobos, no a 10 metros, pero bueno, los lobos no sabes por dónde pasan por la noche. Y entre las muchísimas, digamos, experiencias que hemos vivido y emociones, la del miedo a que te ataque un lobo no existe, porque los lobos ven a una persona y lo que hacen es pues salir huyendo, porque se extinguió de gran parte de la península, de toda Europa occidental, por culpa de la estricnina, el veneno, pues se logró pues matar a todos los lobos, ¿no? Pues eso de cuidado que va a venir el lobo, que ya no Nada. sirve, porque los lobos no hacen nada. Y ahora tú, tu propia expedición también con lobos. Bueno, Madre sí, mía. sí, lo que me espera. Mañana Calahorra. Mañana Calahorra. Mañana, hoy por hoy, desde Calahorra. Muy bien, tú. ¿Dónde vamos a estar mejor? A partir de las 6 tú. Yo estaré aquí a las 6 Y y yo a a las las 8, 8, pues ya tú. Vale. En la Pero me Fundación llamas Caja con- Rioja de Vale. Calahorra. Vale, muy bien, así me gusta. Pero Que sepas dónde vamos. Chivato. A las 5:30 me llamas. A las 5:30, como todos los días que hay bolo, Vale, te llamo, ¿vale? Adiós. Hasta mañana, pongan el despertador. Que siga siendo así de hermoso, que siga siendo así de hermoso. Te volviste a llevar mis llaves, amor, y aquí estoy de vuelta, encerrado en casa. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.